¿Cómo así que la verdad? Sí. El sexto mandamiento es no mentir, ¿cierto? Nada es oculto ante los ojos de Dios. Pero las mujeres y los hombres de hoy en día nos hemos convertido en una manipulación, en un escenario cargado de duda, miedo, de oscuridad. Decimos mentiras piadosas, mentiras pequeñas, mentiras por omisión, por un beneficio propio. Caemos en esa trampa, ¿cierto? Y el enemigo se aprovecha de eso. ¿Cómo se aprovecha de eso? Va y revela una verdad, esconde una verdad para hacernos daños. Y no estamos preparados para escuchar esa verdad. Por eso nuestros hogares o en nuestros hogares es muy importante romper esas cadenas, esos secretos que son guardados de generación en generación, porque pueden ser una puerta que nos haga daño. Voy a poner un ejemplo, los secretos de abuso, de violación, de adulterio, de suicidio, de maltrato, familias que han adoptado hijos y que nunca se han encargado de exponer esa verdad a sus hijos y llega el demonio y utiliza esa verdad para hacerle daño a esa persona porque no estamos preparados para escuchar la verdad. Entonces viene una persona ajena a la familia, al hogar, que conoce esa verdad en algún momento y la utiliza, el demonio lo utiliza como una puerta abierta para hacerle daño a esa persona, para decirle que es hijo y fue fruto de un abuso, ¿cierto? De una violación, viene una persona y le dice al esposo o a la esposa que el esposo la está engañando, ¿cierto? Y que viene y se apodera de una verdad para destruir ese hogar, porque no estamos preparados para enfrentar esa verdad. Y como nos hemos convertido en, en, en unos, por decir así, en unos expertos en mentir, incluso no nos damos cuenta cuando mentimos, nos inventamos cualquier tipo como de mentira, como una excusa, entonces viene el enemigo y lo utiliza para hacernos daño. En Gálatas 5:16, en 5, del 16 al 26, dice Dios, anda en el espíritu y no fatiguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por eso sois guiados por el Espíritu Santo. No estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? Ustedes satisfacen los deseos de la carne y esa carne está contra el espíritu. El espíritu se va. El espíritu no puede habitar en una carne con este tipo de obras que se manifiestan de acuerdo a cada uno de nosotros, a lo que cada uno tenga en su corazón. El espíritu no está. ¿Qué prevalece acá? La carne. Y Dios que nos está diciendo acá o que nos está invitando a nosotros, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Es más bien los deseos del espíritu que son el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, Dios nos protege, digamos, contra las que están con las que están, que son de la carne, que son propias de la carne. Pero de quién es nosotros, de quién es la responsabilidad de nosotros eh, como revelación, como meditación propia, saber cuáles tenemos en la carne y a cuáles tenemos que renunciar y cuáles queremos llamar con el Espíritu Santo, nosotros. Nosotros somos los que tenemos que renunciar a vivir sobre esas pasiones, ¿cierto? Sobre esos espíritus de carne y vivir conforme a los deseos de Dios, que son vivir en el espíritu. Eh, Identificar lo que Dios dice cuando hay una puerta abierta es como decir qué quiere el enemigo de mí cuando yo le estoy abriendo esa puerta y cuando entra a nuestra vida. ¿Qué nos está revelando Dios en esta noche? ¿Cierto? Cómo nosotros somos los responsables de expulsar, de reprender, de querer verdaderamente renunciar de corazón y cerrar esas puertas, ¿cierto?
¿Qué nos dice Dios también en Efesios 4, el 27? Dice, no deis lugar al diablo. Es decir, Él reconoce que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Pero nosotros parados, haciendo frente, eh, conscientes de que pertenecemos a Dios, no debemos dar lugar a que el diablo habite en nuestro corazón, en nuestra familia, ¿cierto? En nuestros hijos. Mm, en San Juan, en el 8, el versículo 44 dice, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino y un mentiroso desde el principio. No se mantiene en verdad, nunca dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que es, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Se reconoce entonces que cuando nosotros escuchamos o vienen a nosotros pensamientos, ideas, personas de las cuales nosotros dudamos o sabemos que hablan con mentiras, estamos reconociendo ahí que hay una presencia del enemigo y que estamos abriendo esa puerta. Cuando nos paramos a escuchar a esa persona que no habla en verdad, estamos preparados para abrir una puerta de nuestro corazón, ¿cierto? Así no lo queramos, de nuestra casa a esa mentira. Es el momento en que nosotros tenemos que recibir a Dios. Nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Dios con poder y autoridad nos dio pues ese don o ese talento, por decirlo así, de expulsar a esos demonios. Pero algunos de ellos se valieron de nuestras debilidades y se quedaron aferrados, dormidos, y con el tiempo ellos se aquietan y buscan en nuestra carne de nuevo alimentarse esa debilidad, esa lujuria, esa mentira, la pornografía, los vicios, el juego, el ego, lo que cualquier debilidad que tenga nuestro cuerpo se vuelve y se aquieta para volver a darle cabida al enemigo en nuestra vida, ¿cierto? En Lucas 11, el versículo 24 al 26, cuando el espíritu dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, que la halle ya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre o la persona en ese estado queda peor que lo de antes. A mí personalmente me impactó mucho cuando leí esta palabra, este versículo, porque es muy cierto. Nosotros no sabemos o no tenemos claro que cuando le damos cabida al demonio y ese espíritu viene y nos ataca, ese espíritu se queda con nosotros lo podemos reprender, pero si no atacamos de fondo lo que conlleva o se queda en nuestra carne de ese espíritu, él va después de que la casa, o sea, el cuerpo está adornado y está tranquilo, va y busca, toma otros espíritus, otros 7 espíritus peores y vuelve a la casa para hacer algo peor a esa persona. Entonces hay que ser conscientes de qué tan grave es que nosotros demos lugar o cabida a un espíritu. ¿Cómo se puede ver esto hoy en día o cómo es fácil llegar a una puerta abierta donde un espíritu nos ronde y nos robe lo que tanto hemos cosechado en nuestro corazón, que es esa presencia del Espíritu Santo? Abriendo una puerta con algo tan sencillo como lo que nos plantean a diario, el mundo espiritual, la nueva era, ¿cierto? Los olores, las fragancias, los ángeles, las cartas, ¿cierto? Todos tenemos un profundo deseo por conocer ese mundo espiritual, por conectar con ese mundo espiritual. Todos nacimos con eso, ¿cierto? Pero ese mundo espiritual tiene 2 caras. Para esto quiero que nosotros entendamos que no existe la magia blanca ni la magia negra. La magia es magia y nosotros como cristianos estamos llamados a no practicarla. Son conceptos que el mundo ha creado
¿cierto? Y que nos ha vendido, que ha promocionado en la última página de un periódico donde aparece el horóscopo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la hechicería, la adivinación, el ocultismo, la hipnosis, el horóscopo, la numerología, los baños, los riegos, el medium, los ángeles, esas cosas no pertenecen a Dios. Eso no, como nos lo han vendido que es magia blanca, eso no es de Dios. Eso es un concepto que hemos adoptado de los años, ¿cierto? Algunos de ustedes en sus familias estoy seguro que han visto y han adoptado costumbres de su familia, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo hablaba con mi abuela, ¿cierto? Y cuando empecé a conocer de Dios, una vez Dios, en algo que leí, me decía, es una costumbre, es algo que hemos aprendido por costumbre, hablar con ese ser humano, con esa persona, ese ser amado que teníamos, que se murió, que ya no está en este mundo, y, y lo llamamos, ¿cierto? Es una puerta abierta. Si alguno de ustedes quiere saber o quiere eh, eh, tener la certeza de cómo es esa persona que se murió, esta persona que era tan importante para ustedes, váyale y pregúntele a Dios. Vaya, pregúntele a Dios. ¿Por qué se los digo? En Santiago 1:5, Dios nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y Él se los dará. Si ustedes van a Dios clamando sabiduría o necesitando respuesta sobre algo, Dios siempre se los va a dar. Pero no es de Dios ni consultar adivinación, ni ocultismo, ni prácticas que son de la nueva era o son llamadas nueva era o no la venden como les decía, magia blanca, los ángeles, todas esas cosas no son de Dios. Listo, para que evitemos al máximo hacerlo. Siempre es Dios o su Hijo Jesús. El camino que conduce al Padre siempre va a ser Jesús, al que nosotros tenemos que acudir a preguntarle cuando nosotros queramos saber algo. Pero más allá de eso, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Es una práctica que abre una puerta al enemigo. En el Levítico, en el 19, el versículo 31, dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, no te contamines de ellos. Yo, Jehová, yo soy Jehová vuestro Dios. Él nos está diciendo, yo estoy por encima. No te contamines, no los consultes. ¿Para qué? Si yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario? Ya uno. Estoy sola, Dama, me fui. sí, suele suceder. Amiga, mira que Dímelo. nosotros en algún momento hicimos lo del coso de los ángeles y nos enteramos al tiempo, pues, que estábamos como destronando a Dios y abriendo puertas espirituales, porque es como hablarle al mundo espiritual que es muy real y no tener ese control de lo que entra, ¿cierto? Y pues nos enteramos y nos dijeron una frase que a mí me gusta mucho y me acuerdo de ella siempre, que dice, la falta de conocimiento no quita el pecado. Ujú, Entonces, me pareció muy real y lo teso es que ya cuando viene, digamos, un mensaje de Dios, por un lado, si uno tiene dudas al respecto, le pide a Dios, como lo leías en Santiago, esa sabiduría que viene de Él y nos da el discernimiento para saber si ese mensaje es una revelación, es decir, es una palabra suya y nos baja el corazón. Igual ahí lo ujú. soportaste también con ese tema, pero fue muy teso porque no sabíamos pues que estaba mal, sí, y aprendimos que hay que Sí, ir a Dios para y pedir pues como te esa digo, intercesión. Kate, son costumbres. Seguramente no lo hiciste con una mala intención. Créeme que Exacto. yo acá en mi casa y conozco gente que ha puesto un altar con el vasito de agua, que con la manzana, que viene el ángel, que abre la puerta, ¿cierto? Y a los días en su casa incluso se encuentran plumas.
¿cierto? Entonces la gente realmente cree que es un ángel, ¿cierto? Pero realmente es otra puerta porque el diablo también es un ángel, sigue siendo un ángel, ¿cierto? Un ángel que se viste de luz para entrar a la vida de nosotros. Entonces es Dama, eso, dímelo. qué pena llegar tarde. No te preocupes, bienvenida, Jime. Ve, en ese aspecto, pues yo ya les había contado, no sé si a la mayoría, que mi cuñada es muy pues muy creyente de esas cosas y desde que empezó a trabajar hace unos años, como 5 años o Ah, más, sí, sí, con sí, los te de entiendo. Javis. Ujú. Y ella me bombardea mucho con eso. Incluso hace 2 semanas nos invitó a almorzar y estuvimos allá. Entonces estaban pues hablando la hija de ella, la hija mayor que trabaja como en una cooperativa de banco. Es una cooperativa bancaria. Él le decía Sí. lo mismo, que para el cierre de mes, que se hiciera el bañito, que no sé qué, que vea que ahí se lo tengo, no Y sé le cuántas. funciona, Jime, le funciona, Sí, sí, eso te porque iba a son decir. cosas de Eso te iba a todo. decir, que resultados sí se ven, Ujú. porque yo los he visto en ellos. Y son Yo prósperos. los he visto porque realmente Ujú. en todo el tiempo que ellos llevan, sí, sí se ve el resultado, la situación económica de ellos mejoró demasiado, pasaron de tener su casa en piso de cemento y obra negra a tenerla totalmente terminada, o sea, económicamente se les ve el cambio muy, 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 muy. Y mi esposo pues es el hermano y yo siempre le digo, amor, no se vaya a dejar tentar de no, hermano, pues es la hermana y yo le digo, amor, no se vaya a dejar tentar de ella, si ella le da un Sí, baño, si ella yo le ya había dice hágase esto, escuchado eso, yo ya había escuchado eso, Jime, y creo que en algún momento todo el mundo lo hemos hecho. Yo no sé si alguna vez, Jime sí sabe, porque tenemos una amistad de hace muchos años. Yo hace por ahí unos 4 años, a mí no me faltaba el 31 de diciembre que yo me bañaba con la champaña. 31 de diciembre, champaña rosada, la Maris en el baño, tipo 9 de la noche, pegajosa toda la noche, porque me bañaba. Y para mí, eso era el secreto de mi éxito laboral, por decirlo así. Y cuando empecé a conocer de Dios, dije, no lo vuelvo a hacer. Es que Dios no está en eso, no lo vuelvo a hacer. Y puede ser una dádiva del demonio que nos ponga eso, que sí resulta, pero realmente eso que nos está dando, esa prosperidad y esa abundancia, no tiene a Dios como roca. Son una No, y dádiva mira, eso, que el demonio nos está incluso yo les dando. dije, incluso yo ese día yo les dije, lo que pasa es que, que dijime, que es que el baño, que esos son hierbas naturales, que yo no sé qué, yo sí, puede ser una hierba muy natural, pero yo le estoy desviando mi fe de la fe que yo debo tener en Dios a ese baño, a ese angelito, a esa velita, a esa no sé qué. Entonces yo siento que no, y yo siento que en algún momento eso se va a acabar. Pues va a llegar un momento en el que eso ya no va a hacer ningún Ujú. efecto, porque nada que sea aparentemente bueno y que uno sabe que es malo, pues no O sé. pues yo a veces pienso también, no sé, creo que Dios me lo puso en este momento en el corazón y en algún momento le he pensado, Liz, esa riqueza y esa abundancia a costa de que no sé si cuando lleguen o cuando ya no estén en este mundo lleguen a ese encuentro con Dios, ¿qué será de ellos? Venga, ¿cuál era su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Cierto? ¿Qué mira, era y lo hay que que tener en hacía? cuenta también que a Jesús tentado a través del diablo en el desierto, en Ahora su ayuno, nosotros, mm, y le prometió pues las riquezas y todo el mundo y cosas tenerlo todo a sus físicas, pies, porque, cosas porque él físicas. tiene, pues, él tiene poder y por eso se le llama el príncipe del mundo. Entonces, al ser el príncipe tiene mucha influencia. Entonces, él no va, o sea, las cosas funcionan, la persona se queda tranquila, entre, pues, entre comillas, no pasa nada y con el tiempo llegan diferentes ataduras, crisis La ruina, económica, los falta de divorcios. prosperidad y llegan como Mm, esas consecuencias que estaban ahí, se están sembrando. Es que nosotros la siembra y la cosecha aplican todos los sentidos. y Y llega así un, como hay cosechas que tardan en llegar y son de siembras muy positivas y se demora en salir ese fruto bueno, dulce. Asimismo, se demora también muchas veces en salir esos frutos de cosas que no hicimos correctamente. Y la palabra dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Entonces, te puede estar yendo muy bien, sí, ¿cierto? Pero
va a llegar el momento donde vas a estar ¿A qué ahogado y costo? mal, y vas a tener que recurrir a Dios como que, fue madre, acá está Dios y bueno, va a llegar como esa revelación, pero definitivamente son puertas abiertas que nos pueden traer otro tipo de consecuencias más grandes, ¿sí? Inclu- Y claro que tienen resultado, obviamente porque es que el man no está jugando, no está charlando, y si él no tuviera poder e influencia en el mundo, no existiría ya. Nadie creería en él y nadie estaría de su lado, pero Ujú. el Dios y el enemigo son reales y cada uno tiene su ejército y cada uno peleamos de formas diferentes y el mundo nos vende un montón de cosas que nos confunde y nos flexibiliza mucho en muchas cosas por ir con lo normal, con lo que mucha gente, y es muy teso porque uno llega a un momento donde de pronto no sabe cómo argumentarlo, pero muchachos, no siempre hay que argumentar, no siempre hay que defender como lo que uno está diciendo, sí, porque la oposición en el mundo va a existir siempre. Si en algún momento no es recibida la revelación que yo ya tengo en mi corazón, no discuto ni entro en polémica, simplemente dejo que cada persona pues está en su posición en el momento donde debe estar y ya yo simplemente se lo entrego a Dios para que le dé en el momento que él lo quiera la revelación, pero lo importante es que nosotros sí la tengamos. Ujú. Sí, Kate. ¿Alguien más? Listo, chicos. También en la palabra, en Deuteronomio 18, del 9, Dios nos llama y nos dice, cuando entren a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer nada de lo que hacen las naciones, a imitar lo que hacen las naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o hija por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque estas son costumbres que nosotros podemos imitar, que son incluso de otras naciones, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en México, ¿han visto lo del Día de los Muertos? Ese, ese, ese tipo de rituales que ellos hacen el Día de los Muertos, ¿cierto? Y es una costumbre que tiene una nación, pero Dios en la palabra como tal nos está diciendo cómo obrar, qué obedecer, cómo identificar esas cosas que para nosotros pueden ser una puerta abierta y pueden llegar a dominar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Otro tipo de puertas abiertas son las emociones no curadas, esas heridas que no han sanado, los traumas de la infancia, el rechazo a nacer, el color de la piel, el género, el abandono, la inseguridad, la victimización, el rencor, la falta de perdón, la envidia, la rebeldía, el bullying, la humillación, el maltrato, el enojo. ¿Cómo reaccionan cada una de estas situaciones en nuestra vida? Es fácil saberlo, cada uno de nosotros sabe qué heridas tiene o qué emociones le faltan por sanar, ¿cierto? De su infancia, de ese que no fue un hijo planeado, ¿cierto? Que de pronto en la casa son muy blancos y salió un poquito trigueñito y entonces se convirtió en el negro de la casa. Esperaban una niña y nació un niño, entonces, o casi siempre es que esperaban un niño y nació una niña y esa personita tiene una herida por el género, el abandono de los padres, el abandono de los hijos, el abandono de los esposos. El abandono es una de las situaciones que puede vivir un ser humano en cualquier etapa de su vida, incluso antes de nacer. La inseguridad por nuestro físico, por la forma en la que hablamos, ¿cierto? Por nuestros rasgos, la victimización, estar siempre quejándonos o estar siempre pensando que no merecemos lo que tenemos o que no merecemos lo que nos está pasando. El rencor, esa falta de perdón que tenemos hacia algún miembro de nuestra familia, a un amigo, a una persona, la envidia. Hay algunos que creen que en este mundo vinimos a competir, ¿cierto? Entonces, pero cuando yo, pero es que él ya se casó,
ya conoció otro país, ya tiene hijos, ya se graduó y yo no me he casado, yo no me he graduado, yo no conozco otro país, yo lo que más lejos conozco es allá Santa Fe de Antioquia. Esa comparación, eso también nos hace a nosotros abrirle una puerta porque es nuestra debilidad que le manifestamos al enemigo. Somos débiles en eso y el enemigo utiliza esa debilidad para tomar posesión en nosotros. El bullying, el que lo hace tanto como el que lo recibe, el que lo hace tiene un porqué y una razón y debe identificar por qué lo hace, qué hay en él que lo que está haciendo que se manifieste de esa forma. La humillación, recibirla, dejarnos humillar, ¿cierto? Y también humillar a otros. El maltrato, dejarnos maltratar y ejercer maltrato sobre otros. El enojo, cuando nos enojamos y, mejor dicho, no vemos. El enojo nos deja ciegos y no, y permanecemos, podemos permanecer en él muchos días. Eso es una puerta abierta que el demonio utiliza para venir y hablarnos al oído y empezarnos, no sé, yo siempre he dicho que el diálogo, las mujeres hablamos mucho, tenemos un diálogo interno muy frecuente, hablamos todo el día con nosotras mismas y muchas veces ese diálogo no es el mejor, no es el más positivo. Y cuando nos dejamos llevar por el enojo, ese es enemigo utilizando esa puerta del enojo para mantenernos más enojados por tiempo, ¿cierto? Incluso empieza a preparar una pelea interna que si estoy peleando, discutiendo con mi pareja, es claro, y usted no sabía también esto, y adivine esto, y demás que ahorita va a llegar tarde, y demás que no sé, no va a poner a lavar la ropa, y demás que mañana no va a pagar los servicios. Empieza ese diálogo y es el enemigo tomando presencia para hacernos enojar más y enojar por más tiempo. En Efesios 4:26, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Esa invitación que nos dije, uno se puede enojar, somos personas, somos humanos, ¿cierto? Pero que no caiga la noche y que nosotros nos acostemos enojados con esa persona. No solamente invita a los esposos, invita a todas las personas con las que nosotros convivimos, ya sea empleados, compañeros del trabajo, familiares, amigos. Que el enojo no nos dure todo el día y que no caiga la noche y que aún estemos enojados. Son situaciones, episodios, sucesos que hacen parte del pasado y solo son sanados con la presencia de Dios. Es Dios quien llena estos espacios, estas situaciones. Cuando no le permitimos a Dios que sane esta herida, sin quererlo, nos estamos condenando a alejarnos de su presencia. Estamos renunciando, nos falta fe y por tal motivo se convierte en una puerta abierta que usa el enemigo para hacernos daño y para hacernos creer que no merecemos y que no tenemos derecho. En Isaías 4:43, el 18 al 19 dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerden el ayer, no piensen más en las cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. En este versículo a mí me encanta, me gusta mucho, porque nosotros como seres humanos, déme un segundito, como seres humanos nos encanta ir al pasado, a acordarnos de esas cosas que nos hicieron daño. Incluso psicológicamente, el cerebro no sabe distinguir si eso está pasando de nuevo, porque nos hace llorar, nos da taquito en la garganta solamente ir a recordar ese momento, recordamos la persona cómo estaba vestida, si estaba haciendo sol, si era de noche, la casa, la pared, todos los adornos que habían, todo lo recordamos. Y Dios nos invita, ya eso pasó, no piensen más en esas cosas, no vuelvan al pasado. Yo soy experto en hacer cosas nuevas. Yo voy a hacer brotar de ese desierto ríos de agua. Voy a hacer que se coseche esa tierra estéril. Es una invitación para que hoy, a partir de este momento, evitemos de cualquier manera ir a ese pasado y cuando nos pase, porque a veces los pensamientos, el enemigo viene, ¿cierto?, a nuestra cabeza, pensamientos de enemistad,
de pleitos y negativos que el enemigo utiliza para molestarnos a diario pueden haber acá en la cabeza, pero nosotros no podemos permitir que aniden. Es nuestro deber, nuestra obligación, hacernos cargos, crear una palabra, no sé, de seguridad, de stop, que inmediatamente identifiquemos que estamos yendo al pasado o que tenemos ese pensamiento acá negativo dándonos vuelta y que está, que anida, inmediatamente paremos, no sé, pongamos música, vayamos a hacer cualquier otra cosa, algo que ocupe nuestra mente y que haga que eso se vaya, que esa puerta no se abra. Ya hablamos entonces de todo lo que utiliza el enemigo para, para, hacer, para hacernos caer en la trampa, ¿cierto? Para que esa puerta quede abierta, ajustada o a veces con la llave debajo del tapete, porque muchos de nosotros hemos hecho eso. Hemos eh, dicho o en algún momento hemos cerrado la puerta, pero esa llave sigue estando ahí debajo del tapete o en la matera o encima de la puerta. Es una llave que no hemos botado, ¿cierto? Entonces es algo que ya identificamos y yo sé que Dios en esta noche nos va a permitir a cada uno ir a su corazón, a su mente, a ese encuentro con ustedes mismos y le va a decir cuál es esa puerta, cuántas puertas tiene, abiertas, cerradas y ajustadas, ¿cierto? Después de que identifiquen cuál es esa puerta, Dios nos va a invitar y nos va a enseñar cómo combatir al enemigo y cómo ganar esa batalla después de que tenemos esa puerta abierta o ese espíritu ahí rondando. La primera arma que nosotros tenemos que utilizar como cristianos es el reconocimiento, reconocer la necesidad de Dios, esa presencia en nuestra vida. Después de eso, nosotros vamos a ir o vamos a tener un momento de liberación, permitir que Dios cargue con esa carga, que sane nuestro corazón y que llene nuestros faltantes. Cada uno de nosotros, después de que identifique y reconozca esa necesidad de Dios, de que necesita que Dios venga y cierre la puerta porque en nuestras fuerzas no fuimos capaces, le va a entregar a Dios esa carga, le va a decir a Dios que necesita ser sanado y que en ese momento está dispuesto a permitir que Dios llene ese faltante o se apodere de esa situación. Cuando hacemos eso, vamos a otro momento, a otra etapa, que es renunciar. Renunciamos de forma permanente, consciente, ¿cierto? Y sin pesar, porque por allá uno debe de sentir en la carne que no es fácil, ¿cierto? Uno renunciar a ese pecado que lo mantiene a uno atado y a esa presencia de ese espíritu, de ese enemigo que está ahí a toda hora. Como una vez me dijo una amiga, el diablo no viene y le toca la puerta. El diablo viene y se recuesta en su casa como un chicle en el timbre. ¿Y quién se aguanta un timbre? Un timbre sonando toda la noche o en todo momento. Usted no se lo puede aguantar, pero usted tiene con ese poder y autoridad que Dios le dio la obligación de reprender ese demonio y de renunciar a él. ¿Cómo se renuncia a los pecados y a los demonios? Se renuncian con tiempo, en oración. En oración, ¿cuánto tiempo? No, no hay un tiempo. Si usted quiere ponerse una alarma con 5 minutos, 5 minutos. Si usted necesita 10 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Si usted lo puede hacer todos los días sería maravilloso. Si usted lo quiere hacer por la mañana o por la noche, también lo puede hacer. Pero es una intimidad constante, un diálogo interno con el Espíritu Santo en el que nosotros estamos llamando al Espíritu Santo para que llegue y tenga esa presencia constante en nosotros y nos mantenga firmes, porque renunciar a esos pecados que en pocas palabras o que muchas veces nos gustan o nos causan placer porque son agarrados de la carne es difícil, pero lo debemos hacer. Y con el tiempo, si usted no tiene 5 minutos, lo van a hacer 10, 15, usted con ese tiempo lo tiene, lo puede hacer. Si usted se quiere congregar en una misa, una reunión con otros hermanos, puede hacerlo, puede ir a la iglesia si usted necesita y ve que en oración solito en su casa no es capaz, necesita ir a una iglesia, vaya,
satisfaga. Es eso que le va a ir pidiendo su cuerpo, su carne, para ir renunciando a ese demonio o a ese pecado que se aferró o al que nosotros le dimos cabida y se aferró a nuestra carne. Hay que ocuparse cuando queremos renunciar al pecado, hay que ocuparse realmente de lo que los atrae. Yo escuché en estos días una persona que en la casa había un ratón, compró una pega, compró un matarratas, unas trampitas para ponerle el ratón y nada que aparecía. Solamente que al otro día se daban cuenta porque encontraban cosas como comidas en la casa. Y el ratón, y por la noche hacía ruidos, y el ratón, y ya no los estaba dejando dormir. Esa persona se estaba ocupando de matar el ratón, ¿cierto? De exterminarlo, de expulsarlo de su casa, ¿cierto? Y nada, hasta que un día se levantó y empezó a limpiar toda su casa, empezó a organizar unos cajones, se dio cuenta que sí estaban un poquito sucios, de grasa, residuos de comida, todo eso. Y cuando fue a limpiar al lado de la nevera, se dio cuenta de la comida, que ahí estaba la comidita del perro. Entonces la alzó. En ese momento, como revelación de Dios, porque era una cosa pues de una situación de la vida cotidiana, sintió que Dios le dijo, lo que está trayendo el ratón, se puede comprar lo que sea para matar al ratón, pero si usted no se toma el tiempo o si usted no se apodera de esta comidita que usted está dejando servida acá en la noche, por si a su perrito le da hambre, el ratón va a seguir viniendo. Entonces es nosotros ya renunciamos al pecado, tenemos conciencia de cuál es ese pecado, cuál es ese demonio, esa puerta abierta que tenemos que cerrar. Ocúpese de lo que lo atrae. Después de que lo reprende, si usted sabe que cuando toma, ¿cierto? El alcohol lo hace caer en otros vicios, ahí está. Ocúpese de lo que atrae esos otros vicios. ¿Esos otros vicios de qué? Vicios de marihuana, de perico, porque hay hombres que cuando están tomando necesitan consumir otro tipo de sustancias, mujeres, ¿cierto? Que es charla en charla, tiempo, ¿cierto? Entonces, ocúpese de lo que los atrae. Usted puede tener todo el poder, autoridad, toda la presencia del Espíritu Santo para expulsar ese demonio, para cerrar esa puerta, ¿cierto? Entregárselo a Dios, tener un reconocimiento, una liberación, una renuncia, un tiempo de oración. Pero si usted no se ocupa de lo que está trayendo a ese demonio, esa debilidad, él va a volver en cualquier momento. Y lo que veíamos hace rato, cuando iniciamos, es después de que vuelve y viene, seguramente ese espíritu o ese demonio va a venir cargado de otros 7 más, más difíciles de expulsar. Y van a tomar, como siempre, van a encontrar cabida o van a encontrar morada en nuestro cuerpo. Y ahí se van a quedar. Después de esto, Dios también nos enseña o nos dice en Proverbios 18, el 21, las palabras necias. Nos invita a controlar lo que profetizamos, lo que hablamos con la lengua, que de nuestras palabras dan cabida, son palabras de vida o de muerte, palabras que dan lugar al diablo, ¿cierto? Las palabras que causan tristeza, que hablan de muerte, de enfermedad, ¿cierto? Eso, de quién sabe, qué pasará, ¿cierto? Ese dolor, esa duda que se encierra en nuestro estómago y se siente en nuestro corazón y nos quita el aire, nos da taquito, nos pone a llorar, es una puerta que el enemigo utiliza y viene a través de nuestra palabra. Nosotros lo profetizamos y seguramente viene a nuestras vidas. En una parte del libro de Job, que no me acuerdo, en ese momento el versículo dice, lo que tanto temía me pasó. ¿Qué era lo que más temía Job? Quedarse sin la familia, sin lo que tenía, porque era muy próspero. Y eso era lo que temía, ni siquiera lo estaba profetizando, lo estaba sintiendo y dio cabida, lugar al demonio para que viniera y tomara posesión de sus cosas, de su salud, de su familia, de todo lo que le pasó.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que profetizamos y con las palabras, la manera con la que nos expresamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ganar esa batalla contra el enemigo? En algún momento leí hace mucho tiempo que decía, la mejor defensa es el ataque. Nosotros nos tenemos que preparar antes de que el demonio venga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos? Tenemos que aprender a vivir en verdad. Es difícil, ¿sí? Empecemos por, por, por pactos o por promesas con nosotros mismos corticas. Así son mentiras bobas que decimos todo el día. Empecemos solo por hoy, no voy a mentir. Y seamos conscientes cuando estemos hablando con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestro jefe, con lo que sea, de lo que respondemos. Si esas palabras están cargadas de mentira, mejor que se calla. No diga nada. No acomode la frase. No haga que sea en beneficio. No haga como que una mentira como que parece verdad. No hay mentiras que parecen verdad. Empecemos entonces a hablar en verdad y de esa manera nosotros estamos ganando posición contra el enemigo. ¿Qué estamos haciendo ahí? En Efesios 6:11, poco a poco nos empezamos a vestir con la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la armadura de Dios? Un escudo de fuego, una espada de fuego que combate contra el enemigo, un cinturón que habla de justicia y de verdad. Entonces lo que les decía, sean justos, no sean convenientes. Por más que la decisión que vayan a tomar o que les pidan que tomen los beneficios, actúen con justicia, con equidad, pensando que eso que van a hacer por ustedes es lo que les gustaría, por los demás es lo que les gustaría que mínimamente hicieran por ustedes. Pónganse en ese cinturón de justicia y de verdad y se van a empezar a vestir de la armadura de Dios y de esa manera van a empezar a combatir el demonio. Pongan como calzado la paz, caminemos en paz, no empecemos de manera de pronto con ignorancia eh, a, a llamar pleitos, a causar entre discusiones que no tienen sentido. Yo hace días escuchaba a mucha gente que ganó Petro, que menos mal que no ganó ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Se me olvidó, se me olvidó, uy, sí, se me olvidó, no lo tengo en mi mente. Bueno, el señor, entonces que ganó Petro, que entonces que por qué ganó el domingo nomás, que ganó Nacional, que otra vez que les regalaron el partido, que se callados. Si no es un calzado de paz que invita a la paz, a la convivencia con otros, a vivir en paz, mejor quédense callados. Que es que el otro me dijo, sí, no es necesario que usted responda, no tiene que responder. Que es que el otro va a pensar que yo soy un bobo porque no me defendí, que lo piense. Usted tiene que ser honesto, constante y coherente con usted mismo y con Dios que está en el cielo, con nadie más. No le den tanta importancia, porque yo sé que la sociedad ahora llama mucho a eso, que es que este no le respondió, que este no le dijo, llama mucho a eso, a que no sé si han visto los trinos en Twitter cuando se enfrenta, no sé, el presidente Uribe con otro presidente, con otra cosa, que eso es tire, 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 no den lugar a eso, que su calzado sea la paz, la tranquilidad, que siempre su calzado, el andar de ustedes llame a congregar a las personas en unión, en conciliación, en venir y reconfortar al otro, ¿cierto? Levanten el escudo de la fe. Siempre nosotros debemos de estar dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que nosotros creemos que va a ser, de las promesas, de cada una de las promesas que hay consignadas y de las que nosotros creemos que se cumplan hoy, mañana, no sé, dentro de 3, 4 años. Eso es tiempo de Dios, pero nosotros estamos encargados a llevar como escudo la fe y mostrarla ante los hombres, ante las demás personas. Una salvación, la salvación como casco. En la Biblia está escrito, en la palabra está escrito, soy santo, soy salvo, soy valiente.
Entonces yo me pongo ese casco, yo creo que yo soy salvo, yo creo que yo soy hijo de, de Dios, porque creo en su Hijo Jesús, porque es la única forma de ser hijos de Dios, creer y reconocer a Jesús que vino, ¿cierto? Que nos salvó a nosotros del pecado y murió en esa cruz, en ese madero, crucificado por ese pacto de perdón para con nosotros. Yo me lo pongo y creo que soy salvo. Y con eso estoy combatiendo al enemigo. Créame que si usted no cree que usted, y no se siente hijo de Dios, ahí está el diablo esperando, tocándole la puerta. Créame que ahí está, esperando cualquier momento para hacerlo dudar. Si usted no lo cree ni lo siente de corazón, ahí está. Mm, Dios pelea por nosotros. Dios se viste con una túnica de venganza. Me gustó mucho cuando lo leí. Está en la primera de Juan. Se viste con una túnica de venganza y va y pelea por nosotros. Pero siempre y cuando nosotros ya tengamos esa vestidura y esa armadura de Dios, Él va y nos acompaña y pelea por nosotros. Eh, ¿Qué tenemos nosotros que hacer después de estar vestidos con la armadura de Dios y que Dios pelee con nosotros? Mantenernos firmes, dominar la carne, eh, tener ese dominio propio. Eh, Podemos ayunar, estamos invitados a ayunar. Ustedes saben que la mayoría de pecados que controlan la carne, la forma más fácil de expulsarlos es en ayuno y oración, dando el testimonio. El testimonio tiene dos, nos ayuda de dos formas. El primero es porque damos victoria y reconocemos que Dios nos ha dado la victoria. Y lo otro nos invita y nos hace conscientes a nosotros mismos para recordarnos, ¿cierto? Llevarnos a ese momento y decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Le voy a dar la bandera a Dios, o sea, estoy glorificando el nombre de Dios y estoy reconociendo lo que hizo por mí. Y al mismo tiempo estoy haciendo que otras personas sean invitadas también a dar su testimonio, a reconocer, ir a buscar eso que Dios ha hecho por ellos en la vida. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún aporte, algo que quieran preguntar? Ninguno. Listo. Chicos, ¿alguien le quiere decir algo a Dama o darle las gracias, alguna pregunta, algún comentario? Yo, buenas Dime. noches para todos. Hola. Primero, Damaris, muchas gracias. Me encantó. Pero todavía no he Segundo, terminado. Todavía no he terminado. yo Falta un sé, pedacito. pero hasta dónde vamos bien. Segundo, Sí. que me regales todas las citas bíblicas. Y tercero, uno cómo sabe cuando le está abriendo las puertas al enemigo, que uno cree que, digamos, bueno, no, ese es un mensaje de Dios y cómo lo tomo si es de Dios o cómo sé que es del enemigo, porque yo sé que el enemigo también bendice. Y ahí es donde a mí me da, digamos, dificultad como decir, bueno, Dios, ¿eres tú o es el enemigo? Y ahí quedo como loco. Entonces, quisiera saber cómo aprender a diferenciar eso. Yo también alguna vez me pregunté eso. Para mí era difícil, a veces sentía, era una voz interna y yo decía, esto soy yo, esto quién es. Realmente nosotros nos conocemos como seres humanos, sabemos cómo actuamos, que es de nosotros, ¿cierto? Pues ya, yo soy mal geniada, yo soy mentirosa, yo soy así, pues uno conoce, uno tiene un carácter fuerte y todo eso. Lo primero que uno va a sentir cuando son cosas de Dios es que casi siempre no va con uno. Es algo, un sentimiento, un pensamiento que viene de repente a la cabeza y uno dice, normalmente yo no pensaría así, o ese no es mi pensar. Lo segundo que va a pasar es que ese pensamiento viene cargado de una tranquilidad y de una paz que vos, aunque no sea la respuesta que necesitabas, lo que querías escuchar, vos vas a sentir paz y vas a sentir tranquilidad. O vas a sentir, sí, sí. No, yo quería escuchar otra cosa, pero en realidad esto es.
Esto es lo que me está diciendo Dios. Cuando son cosas del enemigo o que no son de Dios, normalmente hay una duda de por medio. Normalmente no llegan como pensamiento, sino que llegan de parte de una persona, de una idea. Por eso es muy bueno pedirle a Dios, cuando le pedimos que necesitamos respuestas sobre algo, decirle a Él nos conoce súper bien. A mí casi siempre me lo pone en canciones o en los sueños, porque Él sabe que es mi manera de que no me causa ni la más mínima duda. A mí se me pega una canción, casi siempre es en inglés, casi siempre es de electrónica, y yo voy y busco esa letra y hay algo para mí. Hay algo para mí, porque yo sé y reconozco que esa es la manera de comunicarse. Todos tenemos que crear una manera que realmente sintamos que es nuestro canal de comunicación con Dios, más allá de esa oración, más allá de esa intimidad. Y les aseguro que uno sabe realmente cuándo es Dios, cuando es con ese discernimiento y esa presencia del Espíritu Santo que nos está diciendo. A mí a veces hasta cuando me llegan ese tipo de pensamientos, o yo sé que es Dios, siento como que me da calor, como un calor, y yo digo, es Dios, porque normalmente yo no pensaría así. Incluso a veces digo, ay no, pero si yo no quería eso, ay, bueno, yo lo voy a hacer porque siento realmente que es de Dios, porque va más allá de mi carne, va más allá de mi necesidad, va es más a la necesidad del otro, ¿cierto? Entonces es más fácil sentirlo así. Uno lo siente de esa manera. Cuando es del enemigo, créeme que es la duda, créeme que siempre va a costar un precio, nunca va a ser regalado, nunca va a ser que por gracia, porque la mayoría no, todas las cosas que Dios nos da por gracias, por la gracia, por su bondad, por su amor. Del enemigo nunca va a ser, siempre va a tener un precio, un costo, a mediano, a largo plazo, pero va a ser un costo. Es eso. Listo. Voy a seguir. Listo. Qué pena, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, Vero, ¿cómo Cuando estás? viene tu muñeca, Bien. cuando tú decías que el enemigo siempre lo hace por un costo, ¿me puedes poner un ejemplo, por favor? Sí, claro. Hay personas que se soñaron el empleo del mundo, pues el mejor empleo, del mejor salario, ¿cierto? Del mejor reconocimiento, porque a veces el ego está ahí también en la mitad, del mejor reconocimiento. Llega ese empleo, llega ese reconocimiento y casualmente ese empleo viene por allá en una letra pequeña que dice que es el traslado de la ciudad o que te traslada de ciudad y te aleja de la familia. Ese es el costo que está por debajo. Y que tú, antes de hacer, yo siempre le digo a las personas cuando quieren preguntarle algo a Dios o necesitan algo de Dios, una bendición, siempre les digo que hagan un derecho de petición, una hojita, yo incluso le coloco arriba, derecho de petición, pretensiones. Uno, Dios, yo necesito esto, esto y esto y esto, pero yo necesito para saber qué es de Dios, que sea así. Uno, que voy a decir, porque lo he hecho, que los jefes o las personas con las que vaya a trabajar no sean mal geniados, que me exijan, pero que no sean groseros, porque no aguanto la grosería. Dos, que sea un salario de tanto, he puesto el valor. Tres, que pueda trabajar de lunes a viernes, pero pueda descansar este y este día. Cuatro, necesito que por favor se dé antes de tal fecha. Quinto, necesito que me gustaría mucho que la persona, o sea, que mi partner fuera fulano de tal, porque me gusta trabajar con él y porque es muy bueno y porque voy a aprender muchas cosas de él. ¿Cierto? Un montón de cosas. Me gusta. Otro, cinco, no quiero cambiar de ciudad, quiero seguir trabajando en casa. No quiero que tenga que ir a la oficina porque yo hace más de 2 años trabajo en casa. Cuando yo sé que lo que a mí me están ofreciendo no está dentro de ese derecho de petición, yo digo, ah, no, es de Dios, ya, porque yo ya con Dios conversé y digamos que en conveniencia tenía ciertas cosas, yo le había ya expuesto y le había dicho a Dios cuáles eran
mis pretensiones y mis anhelos. Y puede que el salario sea mucho más, pero no estoy dispuesta a trabajar en otro país, no estoy dispuesta a trabajar en otra ciudad, no estoy dispuesta a ir todos los días al trabajo porque me queda muy lejos, porque, no sé, de pronto no tendría, ya no Nena, podría almorzar con mi hijo, con mi esposo, pues son varias cosas así. nena, pero es que es demasiado teso identificar eso, porque puede que una o dos cosas cumplan, pero todas no. Entonces uno hasta donde Ah, dice, sí. "Pues, Yo Dios, siempre le esto es digo, tuyo, no es tuyo". yo siempre le digo, cómpramelas todas. O sea, usted, yo no pienso que Dios esté por allá sentado y diga, ay no, eso no se lo puedo cumplir. Ay no, eso tampoco, eso tampoco. Yo siempre le coloco entre paréntesis, porque no quiero trabajar en otra ciudad, porque no me quiero alejar de mi familia, porque no estoy dispuesta a alejarme de mi familia. Porque pues la mayoría de acá saben, yo trabajo más de 12 horas al día, estoy acá en la casa, después me voy para el gimnasio, bueno, vengo y todo eso, pero el tiempo que tengo con mi familia es muy, muy pequeño, ¿cierto? Es algo que no puedo sacrificar. No puedo trabajar con una persona, yo creo que esos son como los más importantes para mí. No puedo trabajar con una persona que sea grosera, que me hable de, pues con palabras, con vulgaridades. Me cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces siempre le digo, no, no ponga eso, no ponga eso, ¿cierto? Y he hecho, incluso tengo un derecho de petición muy viejito, que es el que yo hice, Dios, cuando yo me case, yo quiero esto, y no quiero una boda de 1.000 millones de pesos porque no me interesa. Quiero estos invitados, quiero esto, me gustaría esto. Si usted me puede dar más, sorpréndame, ¿cierto? Pero es esa tranquilidad, siempre que lleguen con una oferta a sus casas, con algo que les van a dar, siempre piensen, si les si les da ese gozo en el estómago y esa alegría genuina que ustedes dicen, esto es lo que yo necesitaba, esto fue por lo tanto que yo esperaba y esto fue por lo tanto que yo trabajé, porque si no te estás esforzando y no te cuesta, realmente no es de Dios. Listo. Eh, Porque ahora ya se me... listo. Entregar a Dios nuestros hijos, ¿cierto? La oración diaria, la meditación de la palabra, leer la palabra. Yo sé que a muchos de nosotros, a mí me cuesta leer la palabra y por eso leo cositas corticas, ¿cierto? Incluso no creo que es la primera vez, creo que en el grupo muchas veces lo han hecho y en este momento lo están haciendo y no lo dejen de hacer. Yo lo he visto, lo leo. eh, Cuando comparten los proverbios, que tiene 31 ve, fue, pucha, se me fue. 31 capítulos y que uno puede leer uno diario. Cada vez que uno lo hace, uno piensa, ah, listo, ya se acabó el mes, ya leímos los 31. Yo cada vez que lo vuelvo y lo leo, me encuentro algo diferente o siento algo que es diferente, algo que yo tenía que escuchar o saber ese día. Entonces, así sea el versículo, así sea lo que ponemos en el grupo, hay que leerlo diario. En la Biblia que tenemos en la app, un plan. Si son planes cortos y podemos leerlo, la palabra nos mantiene ahí. La palabra nos conecta con esa promesa que Dios ha hecho para nosotros, con ese plan que ha hecho para nosotros. Entonces hay que tener eso, esa lectura diaria. La alabanza. Nosotros o muchos de nosotros alabamos y damos gracias a Dios por las cosas que esperamos y las cosas chéveres que nos pasan, ¿cierto? Pero no alabamos a Dios cuando estamos afligidos, tristes, cuando necesitamos. Lo único que hacemos es de pronto arrodillarnos, dirigir esa oración cargada de angustia, de necesidad, de ya, yo lo necesito ya, por favor, resuélveme ya en este momento, ayúdame, ¿cierto? Y no vamos a la alabanza como ese medio de súplica para comunicarnos con Dios y hacer que Dios venga y esa presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y combata con nosotros en ese momento de tristeza, en ese momento de aflicción, de amargura, en esa necesidad, por ese momento tan duro que estamos pasando. Se nos olvida alabarlo, ¿cierto?
si estamos en oración continua, pero esa oración va cargada de lo que realmente queremos que pase y no de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a que no solamente cuando nos pasan cosas buenas, chéveres, tenemos que ir a alabar y adoración. También cuando estamos en el momento de la tribulación, de la angustia, tenemos que buscar esa alabanza a Dios. Tenemos que empezar a declarar que somos sanos, así con convicción todos los días delante del espejo. Tenemos que empezar a declarar que esas promesas de amor, de bienestar, de abundancia, de prosperidad se van a cumplir en nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros, ahorita lo que les decía, Dios allá no está sentado diciendo, no, esto no te lo puedo dar, o esto no es para vos, esto no te lo mereces. Dios allá no está, Dios es el dueño de todo el oro, de toda la plata del mundo. Entonces Él no tiene como por allá una cláusula que diga, yo te voy a dar hasta esto y ya no más. O solamente pídeme 3 deseos, como el genio, ¿no? Dios no actúa de esa forma. Entonces tenemos que empezar a declarar las cosas que queremos en nuestra vida y las cosas que no queremos. Entonces tenemos que empezar a declarar con poder y autoridad que el demonio no tiene parte en nuestra vida, que esos espíritus no tienen parte en nuestra vida, que nosotros somos hijos de Dios. Les voy a contar una cosa. Yo ya sabía que iba a dictar la charla hace más o menos unos 20 días. Normal, ya la tenía, bueno, sabía que era para hoy. Me había puesto una alarma en el celular y anoche, a antes de las 3 de la mañana, estaba dormida y soñé que estaba en la casa de mi mamá y que habían 3 gallinazos como parados en un alambre. Y que cuando yo entré, ellos habían bajado y yo como con una escoba como que los había hecho así y ya salieron a volar puras plumitas y que yo había barrido y que yo decía, con poder y autoridad yo los reprendo porque yo ya no les pertenezco, yo soy hija de Dios y nada de lo que hay en mí les pertenece. Muchachos, me levanté tan asustada, me demoré para moverme, me levanté tan asustada, pero al mismo tiempo cuando como que me senté en la cama, como que dije, tan chévere esto que me pasó. Me imagino que era algo malo que había en mi sueño, ¿cierto? Pero tan chévere que en mi subconsciente, en mi sueño, yo reconozca, ¿cierto? Que le pertenezco a Dios y que dentro del sueño, con poder y autoridad, yo pueda reprender eso para que se vaya de mi sueño, ¿cierto? Me dio, pues como que en ese momento cuando me desperté, como que estaba sudando, como asustada, pero cuando me senté en el borde de la cama, como que dije, ve, tan chévere, ve, ¿por qué pasaría esto? No me puse a pensar, eh, no me dio como ese miedo, como, ay, ¿qué será eso? Y yo, ¿por qué estaba soñando eso? ¿Y qué significaban los 3 gallinazos? ¿Y será que los gallinazos, no sé, en el libro de los sueños dice que soñar con eso es muerte y entonces ahora que se va a morir en mi familia? ¿O es enfermedad? Porque ellos siempre se alimentan de la carne putrefacta, pues yo no puse a pensar nada de eso. Y hubiera podido pensar, porque son las costumbres normales de nosotros como cristianos, pero no. Y ya, y me levanté porque mi gata hizo un ruido y miré el reloj y eran las 3 de la mañana. En otro momento de mi vida yo hubiera salido pero pitada para la cama y hubiera dicho, ay Dios, no, son las 3 de la mañana. Me hubiera muerto del susto en otro momento de mi vida. Pero no, yo me sentía como tranquila, tanto que bajé al primer piso. Prendí la luz, bajé al primer piso, miré que estaba haciendo mi gata que se me quería comer una carne que tenía por allá descongelando. Subí, la guardé, subí, me acosté, seguí durmiendo como si nada. Dije, ay, tan bueno, me faltan 2 horas y media para levantarme, ¿cierto? Y yo decía, justo mañana, o sea, después de tantos días que tenía ya la charla y que la sabía que iba a hacer, justo sueño con eso. Seguramente era la presencia del enemigo, pero tan bueno que hasta en mi subconsciente yo tenga claro que soy hija de Dios, que tengo poder y autoridad y que puedo, porque yo barrí así como con un recogedor las plumitas de los gallinas, que puedo expulsar con poder y autoridad a esos demonios y que no les doy cabida ni siquiera en mis sueños. Eh, mm, yo creo que ya, ahora sí ya les terminé. eh, como invitación, lo que les decía,
esta noche quiero que la presencia del Espíritu Santo vaya a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus corazones, les dé ese discernimiento tan grande, uno, para que vayan, identifiquen qué puertas tienen que cerrar, como les decía ahorita, cuáles tienen abiertas, cuáles tienen ajustadas, cuáles tienen por debajo, allá la llave todavía debajo del tapete, que identifiquen cuáles son sus debilidades y en cuáles de esas debilidades hay un espíritu, un demonio que está albergando y que está pendiente ahí de que usted le dé el tiro para hacernos fallar, para hacernos flaquear. ¿Cuáles de ustedes, de sus heridas emocionales, ¿cierto? De su niñez o de pronto de su adolescencia, o ahora pues también en adultos, puede haber pasado y que en este momento tenga una herida y que usted tenga una emoción que no la deja sanar y le esté causando, dejando esa puerta abierta? ¿Qué es eso que le falta a usted en temas de discernimiento para sentir y establecer una comunicación genuina con Dios? Que cuando Dios le hable a usted, pues yo digo que no sea audible, porque a mí me daría mucho susto, pero el que le diga a Dios, yo te quiero sentir de forma audible, te quiero escuchar de forma audible, y se comunique de esa forma, sea su canal de comunicación de ahora en adelante y sienta esa presencia tremenda de Dios, de ese gozo, de esa alegría, ¿cierto? Que te conecta y que te da, mejor dicho, la certeza que es Dios el que te está hablando, que es esa presencia del Espíritu Santo quien te está respaldando en una decisión o en eso que estabas esperando tanto y que llegó en ese momento y necesitas escuchar y que vos vas a saber que es Dios, aunque incluso lo que nos digan no es, no es lo que estábamos esperando. En el retiro que hicieron el 1 de mayo, en Él es el Camino, que nos fuimos ay, se me olvidó, para el Parque de los Olados. Yo estaba, eh, llegó Alejandra, una de las personas de las invitadas al grupo, y llegó y nos dijo que le escribiéramos algo a Dios, ¿cierto? Entonces yo le escribí y le pregunté a Dios, Dios, yo por qué no tengo la bendición del matrimonio, porque a mi vida no llega la bendición del matrimonio. Yo quiero una respuesta que hay en mí, ¿cierto? Que eso no llega. La metí al papelito y todo esto. Cuando Alejandra la sacó, Alejandra dijo, hoy vas a saber por qué. Alejandra no sabía quién era, porque la leyeron de forma anónima. Y ella dijo, hoy vas a saber por qué. Mi hijo y mi esposo habían ido conmigo y se fueron para a montar a los juegos que hay allá en el Salado y de ahí salieron y se fueron bueno, y se fueron a almorzar. Eso era lo que yo sabía, que habían ido a los juegos y que de ahí se iban a ir a almorzar. Ellos se llevaron mi maleta y en mi maleta pues estaban las cosas de los tres y estaban los tres celulares. Terminamos de leer todas las cositas que Alejandra, todo lo que le habíamos escrito y yo me senté ahí esperando pues ya que todos nos estábamos despidiendo. Muchachos, me empezó una agonía y un miedo, algo que, una ansiedad, cuando me di cuenta que no tenía mi celular, era como, como una impaciencia, algo que mejor dicho no me dejaba en paz. Y yo decía, mi celular, mi celular, lo tiene mi esposo, está con mi hijo, que, ¿quién me podrá llamar en este momento que de pronto no me cause un problema? Yo tengo esa conversación ahí en ese celular, pero yo hace poquito hablé con fulano de tal. Ay, pucha, yo estaba hablando de no sé qué, un montón de cosas. Ya me pasó por ahí en 5 minutos. Yo pensé miles y miles de cosas. Ya no tuve paz en el resto del retiro. Ya se había acabado, ya nos estábamos despidiendo. Una maluquera. Y en ese momento yo sentí que Dios me había respondido. Y me puse triste porque dije, pucha, yo cuánto llevo esperando esa bendición de matrimonio, ¿cierto? Y en ese momento Dios me está respondiendo con algo que yo no esperaba, ¿cierto? Que yo no sentía. En ese momento Alejandra fue se me sentó al lado y me dijo, ya acabaron todo así, entonces, ¿cómo vas? Y yo bien, y Dios ya me respondió y me dijo, sí,
solamente me dijo una palabra: Dios hoy te está pidiendo fidelidad, y no te está pidiendo una fidelidad a medias, te la está pidiendo en todos y cada uno de los sentidos. Y en ese momento me acordé de una vez que hablé con Kate, que me estaba diciendo que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y Dios es, eh, digamos, mi suegro, ¿cierto? Y en ese momento sentí, y yo, definitivamente yo no soy la nuera que Dios quiere para en este momento. Yo tengo que seguir trabajando verdaderamente, verdaderamente, o sea, no a medias, si yo quiero esa bendición para mí. Si es charladita, porque a todo el mundo le digo: ay, si es de boca para afuera, que me quiero casar, mejor, mejor, mejor que no pase. Y fue muy, muy, o sea, fue una confrontación, fue una cachetada en la cara, y no era lo que quería escuchar, pero yo sabía por mi discernimiento, por el momento, porque habíamos estado en oración todo el día, que eso no podía venir de otra parte sino de Dios. Y era algo que no me quería y que me dolió, pero era una verdad que Dios me tenía que decir. Entonces, créanmelo que cuando ustedes le pidan a Dios que les abre, Él nunca les va a hablar con mentira, ni nunca va a poner la duda en su corazón. Al contrario, los va a quebrantar, porque eso es la primera cosa que hace Dios: los quebranta el corazón, duele, ¿cierto? Causa ese gozo, pero a la misma vez como esas ganas de llorar, porque es pura presencia de Dios. Listo. Ya no sé si alguno quiera ya cerrar, o hacemos una oración para terminar el encuentro, o si quieren que ore por algo en particular, algo que alguno de ustedes quiera entregarle este momento a Dios, me dicen. Hola, Damaris. Don Walter, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Oye, muchísimas gracias por esa charla tan bonita, una charla que lo pone a uno a confrontarse feo, Ay, sí. porque cuántas veces uno le abre la puerta al enemigo. Uno en este caminar de Dios ahí es donde se encuentra con esas puertas, se da cuenta, y ahora pues que lo pones a uno como a reflexionar con esas palabras que tú has dicho. Entonces uno dice: ay, hijo de madre, ¿cuántas veces yo lo he hecho? Pues es que eso es tan fácil, el enemigo Súper se fácil. disfraza, y se maquilla de tantas maneras. Walter, Pero en esos días me dio duro escucharlo, pero realmente era muy cierto. Decían la época en que el demonio se disfrazaba de la serpiente y la manzana. Ya, sí, ya pasó hace mucho tiempo. En este momento es demasiado astuto y se maquilla de cualquier forma para hacernos daño. Y es lo peor, es que sí, nosotros lo permitimos. exactamente. Y ahorita escuchando las personas que preguntaban que cómo hacía uno para identificar eso, también se cuestiona uno bastante. Uno dice: bueno, Mm, pero es que esto es agradable, me gusta, pero resulta que no es tan bueno y que no es agradable a Dios. Entonces, no, Damari, solo queda darte las gracias por tocarlo a uno, por moverlo, sacudirlo de esa manera a uno, y ponerlo a reflexionar. De verdad, muchísimas gracias. Dios te bendiga. amén, Walter. Gracias a ti. ¿Listo? ¿Alguno más? Listo. Yo me voy a tomar el atrevimiento, dama, para que me ayudes en tu oración, para encontrar un nuevo hogar para nosotros que debemos de desocupar la casa el 22 de julio. Muchas gracias. Y lo van a encontrar, pero no te preocupes. Hay que ser como las aves. No hay que preocuparse de tanta cosa, ni de decir, ni dónde voy a comer, dónde me voy a refugiar. Dios las viste, Dios les da nido, Dios les da todo. Hay que ser como las aves y hay que confiar. Es eso, es eso. Y así va a ser, así va a ser. Tenlo por seguro. Bueno, Dios Todopoderoso. Gracias, Ay, amiga, mil perdón. gracias por Cateola. todo. Yo creo que ya Walter lo dijo todo, o sea, súper buena tu charla, súper edificante. Espero que cada uno hayamos recibido como
ese mensaje especial. De verdad, mil gracias por prepararla, por tu tiempo, por todo. Listo, Kate. Amiga, y te multiplique. Amén. Esperamos verte más a Así es. menudo por acá. Bienvenida. Total, 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 total. Así va a ser, Kate. Créeme que también es algo que tengo con Dios. Dios siempre me respalda cuando me ocupo de sus cosas. Él se ocupa siempre de las mías. Entonces, es ese llamado también para mí. Eso también es una exhortación para mí. Ahorita que estaba explicándole a Vero algo del trabajo. Dios me dijo algo del trabajo. eh, y es chévere porque también se convierte estos espacios en una exhortación para uno. Cada vez que uno viene y hace la charla, la programa y todo, uno viene y encuentra otras maneras y otras formas diferentes de que Dios lo toca a uno. Es como un trabajo para Dios, pero a la vez es Dios obrando en uno mismo. Listo. Listo. Kate, no sé si quieres hacer la oración del cierre. Nos regalan la Amiga, oración del cierre. ¿Qué dices? No te escuché. no, que hagas tú la oración, la termine. Listo, Como era listo, hermoso. listo. Listo. Padre amado, hoy que amamos tu presencia, hoy venimos aquí, tus hijos como iglesia, a confrontarnos un poco con estas situaciones diarias, estas costumbres y estas cosas que actúan a diario entre nosotros. Papá Dios, hoy te pedimos que sea un momento de reflexión, que esta noche sea un momento de revelación para nosotros, que tú vengas a cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, a sellar esas puertas abiertas, a tirarlas al fondo del mar, a llevarse todo eso que no nos conviene, a consumir todo lo que entre tú y nosotros cause distancia. Que seas tú obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a tener discernimiento, ayúdanos a creer de corazón que tú solamente tienes planes de bien para nosotros, que siempre que clamamos a ti, eres tú quien nos recibe, eres tú quien nos abre esa puerta con los brazos abiertos. Ayúdanos, Padre, a renunciar de forma irrevocable, permanente, para siempre, a eso que nos mantiene esclavos, a todos nuestros deseos, a nuestras pasiones de la carne, porque tú nos invitas a vivir en el Espíritu. Que seas tú obrando hoy con tus manos en nuestra familia, en nuestros hijos. Acuérdate de nosotros por tu bondad, por tu misericordia. No te acuerdes de nosotros por los pecados que tenemos. Hoy declaramos, Padre, con poder y autoridad, que cada uno de los que están en esta llamada son sanos, son prósperos. Esos demonios y esos espíritus que tienen albergados en su carne, hoy son expulsados, hoy van a los cielos, hoy ya no somos del diablo, hoy te pertenecemos a ti, hoy no hay cabida del diablo. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero nosotros hoy nos vestimos de tu armadura. Hoy estamos con la armadura de Dios. Hoy nos enseñas a combatirnos de la cabeza a los pies. Hoy oramos de la cabeza a los pies por cada uno de los seres que están en esta llamada y bendecimos su corazón, sus ojos, sus oídos, su boca, lo que hacen con sus manos, para que seamos como árboles plantados sobre corrientes de agua, que con el tiempo dan fruto, sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. Te lo declaro en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Listo, chicos. Muchas Feliz gracias, noche. mamá. Dios te bendiga, descansen todos. Amiguita, Amén. feliz Descansen. noche. Gracias. Bendiga. Feliz noche. Feliz noche para Feliz todos. noche y Chao. muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias Amén. por todo. Te quiero mucho. Gracias. Feliz noche. Chao. Feliz noche, gracias.